Ahí se está grabando, ¿ya? Y vamos a comenzar con esta ya cuarta sesión, si mal no recuerdo, y vamos a discutir un poco temas que quedaron pendientes de la clase pasada, al menos de la presentación. Si ustedes vieron la presentación, era mucho más extensa que lo que nosotros vimos. Nosotros solamente vimos hasta Kant, y en realidad nos queda Aristóteles, y por ahí vamos a ver si revisamos otro autor clásico, ¿sí? Así que vamos con esta discusión y más o menos cómo se nos va planteando, y vamos a recordar un poquito lo que estamos haciendo. ¿Bien? A ver, básicamente se recuerda lo que planteamos desde la semana pasada. Estamos tratando de mostrar cómo dentro de la reflexión ética, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la ética? ¿Qué buscaba? ¿Qué pretendía? Muy bien, como dice Sofía, hacer una reflexión. Muy bien, como dice Matías, esa reflexión ocurre o se centra o se vuelve necesaria e importante cuando hay un problema moral, un conflicto moral, ¿sí? Exactamente, como dice Janine también, ¿sí? Es decir, lo importante de la ética, recordémoslo siempre, es que no surge en todo momento ni constantemente, es decir, no andamos reflexionando éticamente cada vez que decidimos realizar una acción. ¿Sí? Eso sería un poco una locura, porque estaríamos constantemente deteniéndonos, ¿sí? No podemos. Imagínense, yo me pusiese a pensar y reflexionar éticamente si debo hacer la clase o no debo hacerla, ¿sí? No, no, no terminaríamos nunca, ¿sí? Entonces la ética surge cuando hay un conflicto moral, cuando chocamos en lo que valoramos con otra persona, con otra institución. Y recuerde, eso también es importante, los conflictos morales no surgen solo de una persona con otra, en el espacio de una persona con otra, sino que también surgen en el espacio de una persona con las instituciones. Y eso en parte para sus profesiones va a ser muy relevante, porque, perdón, como he tratado de mostrar poquito a poco, ¿sí? Gran parte de los conflictos morales que encontramos en los espacios de salud no tienen que ver directamente con diferencias con los sujetos que intervenimos o con los sujetos con los cuales construimos la relación profesional, con el paciente, sino que tiene que ver con condiciones que el propio escenario profesional crea o genera y que hacen que los individuos que forman parte de ese escenario profesional se conflictúen. Exactamente, Gabriela, ¿sí? Todo ese tipo de dinámica, ¿sí? Por ejemplo, hay conflictos que van a ser evidentes que van a ocurrir, conflictos que ocurren en las salas de espera, ¿sí? Y que vienen determinados por condiciones estructurales. Por ejemplo, simplemente el número de box que hay, el número de personas que pueden ser atendidas, ¿sí? Eso va a ser, esa condición estructural, va a hacer que usted y los demás deban establecer criterios de selección, a quienes atendemos primero y a quienes después, ¿sí? ¿Usted ha escuchado el famoso triage? Cuando uno llega a urgencias, con las preocupaciones propias de llegar a una urgencia, nadie llega contento y tranquilo a una urgencia, todos llegamos aproblemados, conflictuados, angustiados, ¿sí? Y lo primero que usted encuentra es el triage, es decir, esta categorización, ¿sí? Simplemente ese hecho, el que usted deba ser categorizado para ser ordenado y numerado su proceso de atención, es una condición que ponen las instituciones y que genera naturalmente un montón de conflictos morales, ¿sí? Las personas se preguntan por qué ese caballero, por qué esa persona es más importante que mi hijo, o que mí, ¿sí? O que yo, ¿sí? Y esas condiciones estructurales, entonces, para cerrar un poquito allí, generan gran cantidad de conflictos morales. Entonces la ética es una reflexión que intenta resolver estos conflictos morales. Y la semana pasada lo que comenzamos a revisar eran escuelas tradicionales de ética, es decir, propuestas o paradigmas tradicionales sobre qué criterios podemos tratar de acordar y dialogar en esos espacios de conflictos morales para resolverlos,
¿sí? Y la semana pasada vimos el complejo criterio que colocaba Kant, ¿se acuerdan? Que su criterio fundamental era cumplir con el deber. ¿Se acuerda que incluso el deber no necesariamente nos hacía más felices? Cumplir con nuestros deberes no nos vuelve personas más felices, no nos hace más plenos, no nos hace incluso disfrutar el cumplir con el deber, ¿sí? Pero el deber fundamental, como lo trataba de mostrar Kant, era ¿cuál? Si usted tuviese que sintetizar brevemente, ¿cuál era el criterio o lo más importante para Kant para resolver estos conflictos morales? Ya, muy bien. Como dice Janina, el primer punto, el primer elemento es que somos sujetos libres. Ese era uno de los supuestos más importantes. Había otro supuesto, además de ser libre, ¿qué debemos ganar o qué debemos alcanzar con el tiempo? ¿Se acuerda que ahí discutíamos el caso de los niños? Los niños son libres, pero necesitan algo más. La experiencia, sí, pero más precisado. Eso, deben ir ganando autonomía. La experiencia nos va brindando, en la medida que es experiencia reflexiva, conocimiento, y ese conocimiento nos permite obtener a su vez autonomía, es decir, la capacidad para guiarnos a nosotros mismos, sabiendo y reconociendo las consecuencias de mis acciones. Entonces, si somos sujetos libres que pueden ganar autonomía, ¿en qué va a consistir nuestro deber? ¿Cuál es mi deber frente a esos sujetos libres y autónomos? ¿Se acuerda que ahí poníamos el caso del asesino, por ejemplo? ¿Sí? El asesino es libre y autónomo como cualquier otro, pero no porque sea libre y autónomo, yo voy a respetar todo lo que quiera. ¿Sí? Allí necesitamos, como dice Melissa, un criterio, y ese criterio Kant lo colocaba. No necesariamente, Janina, cualquier fin que nosotros nos proponemos será nuestro deber. Por ejemplo, recuerden siempre el caso del asesino. El asesino se propone un fin, libremente matar a todos. Entonces, como él se lo propuso libremente y con autonomía, ¿yo tengo que respetarlo? ¿Vamos a permitir que los asesinos salgan a la calle a matar porque son libres y autónomos? ¿Es nuestro deber respetarlos? El sentido común me dice que no, y Kant decía que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el asesino no hace? ¿Qué es lo que le falta hacer? Ese era el criterio más importante. No respeta el resto, muy bien, Gabriela, es decir, fíjese, Francesca, es muy importante eso que usted dice. En Kant, en rigor, el bien no aparece, no es una discusión, no es parte de los criterios, ¿sí? Todo está en la autonomía, el respeto a esa autonomía y a la libertad, y que nuestras acciones, como dice Paula también, no pasen a llevar la libertad de los demás. Entonces, el criterio, los supuestos para Kant eran que somos libres y somos autónomos, ¿sí? Y el criterio para decidir cuáles de los fines que se proponen los sujetos debemos respetar y cuáles no, está en lo que llamábamos el imperativo categórico. Y el imperativo categórico simplemente era una regla que trataba de clarificar lo que dice Paula, ¿sí? Es decir, debemos respetar, y es nuestro deber respetar, todas las decisiones que traten a los demás como sujetos libres y no como meros objetos de su acción. Entonces, ¿qué pasaba con el asesino? El asesino es libre y autónomo, sí, muy bien, ¿sí? Pero cuando decide matarme, me está tratando como un objeto, ¿sí? No me consulta, no me pregunta, no me hace partícipe de las decisiones que va a tomar conmigo. Y por lo tanto, no es el deber de nadie respetar esa decisión. Pero se acuerda que hacíamos una diferencia bastante importante, exactamente, como un fin y no como un medio, ¿sí? Que si ese asesino deseaba matar a alguien y le consultaba a esa persona, y esa persona efectivamente deseaba, con autonomía y libertad, ¿sí?, que terminaran con su vida y que él terminase con su vida, entonces permitido, ¿sí? Como dice Gabriela,
Si el ladrón le dice a otra persona, si le permite robarle su celular, y la persona le dice, sí, te permito robarme mi celular, no hay problema, hay que respetarlos, ¿se fija? Ese era el deber. El deber entonces es respetar toda acción, todo fin, ¿sí?, que trata a los demás, no como meros objetos, sino como fines en sí mismos, como personas libres. ¿Recordamos hasta ahí un poquito sobre Kant? Muy bien, ¿sí? Y discutíamos que eso, que quizás suena lejano, en el espacio de la salud es sumamente importante, ¿sí? Por eso gran parte de los derechos y deberes del paciente se construyen y se sostienen sobre el respeto a su autonomía y su persona, ¿sí? Y justamente esas son las discusiones y los conflictos más importantes que se producen en el espacio de la salud. ¿Hasta qué punto debemos respetar esa autonomía? ¿Sí? Los sujetos estos que salieron, la pareja de 30 años que salió a comprar al supermercado ahí en Ñuñoa, ¿sí? Claro, son sujetos libres y autónomos, muy bien, pero al ir a comprar, ¿sí?, estando con coronavirus, están exponiendo a las demás personas a la enfermedad, los está tratando como objetos porque no les hace partícipes de su decisión. No les dice, ¿desean exponerse al riesgo de estar junto a mí? ¿Sí? Y por lo tanto no es nuestro deber respetarlo, ¿sí? Hoy día vamos a ver otro de esos autores y criterios tradicionales. Antes de eso, Gabriela probablemente ya les mandó la información también la semana pasada, ¿sí? Nuestra primera cátedra o evaluación va a ser el 27 de abril, ¿sí? El formato todavía lo estoy viendo, como le decía Gabriela, lo más probable es que sea individual o en pareja, y que sea una evaluación de desarrollo, ¿sí?, por el mismo formato. Es muy difícil que en un trabajo de este tipo les dé una prueba alternativa o algo similar, ¿sí? Porque además no hemos realizado ninguna inducción a la plataforma o a las posibles plataformas para realizar evaluaciones de ese tipo. Y además porque en el fondo, por lo que usted ve, el tipo de discusión que nosotros tenemos y lo que hacemos en talleres, tiende a ser un espacio más reflexivo, más de argumentación que de verdadero o falso, ¿sí? Entonces por ahí ya tenemos un poco más tranquilidad sobre la fecha, ¿ven? Les voy a ir comentando probablemente la próxima semana ya cuál va a ser su forma definitiva y el plazo que vamos a dar para esa evaluación. Pero sepa desde ya que naturalmente por las condiciones en las que estamos, esa evaluación del 27 de abril no va a ser de un día para otro, ¿sí? Inevitablemente. Eso sería una locura pedirle algo así, ¿verdad? Porque usted tiene circunstancias particulares en el lugar donde está, yo también. Entonces sería un absurdo pedirle que realice una evaluación cuando las condiciones no están dadas para hacerla en un solo día, ¿verdad? Así que tenga tranquilidad también sobre eso. Vamos entonces a discutir el siguiente criterio, ¿sí? El siguiente criterio histórico es el que se ha atribuido a don Aristóteles. Allí está su busto, su rostro en la escultura. Vaya a ser si en realidad don Aristóteles era así. Pero quizás lo más cercano que podemos tener. Fíjese que estos criterios, el de Kant no era tan antiguo, el de Kant era por ahí por 1400, 1500, pero el de Aristóteles es un criterio que surge en el 380 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, hace mucho, mucho tiempo, y uno podría decir, bueno, ¿qué valor tiene la reflexión aristotélica hoy en día? ¿Sí? Y mucho menos para el espacio de la salud, que es lo que podemos ver allí, ¿sí? Entonces vamos a tratar de mostrar cuál es el aporte de Aristóteles a nuestra discusión, ¿sí? En general, Aristóteles nos va a presentar un criterio desde el cual podemos resolver conflictos morales, apelando a una noción muy importante también para el espacio de la salud, y que lo va a diferenciar de el aporte o la reflexión que hacía Kant. Para Aristóteles, lo central, el concepto central, es la idea de naturaleza, ¿sí? Así como en Kant, la idea central era la idea de deber,
En Aristóteles, la idea central es la idea de naturaleza. ¿Qué significa eso? Que Aristóteles va a tratar de mostrar que lo correcto, lo bueno, lo justo, y en general lo que nos permite resolver los conflictos morales, es aquello que es bueno. ¿Sí? Aquí sí aparece el concepto de bueno, de bien. Y eso que es bueno, a grosso modo, es aquello que tiende a desarrollar la propia naturaleza. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, será bueno para Aristóteles todo aquello que promueva y fortalezca el desarrollo de la propia naturaleza. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver ahora cómo eso es posible, cómo se debe entender, por qué llega a esa idea. ¿Sí? Pero el criterio central es ese. Hasta allí, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo entonces cómo alcanzamos, cómo Aristóteles alcanzó un poco esa idea y qué es lo que implica esa idea. Probablemente vamos a volver a esta diapositiva en un ratito. ¿Sí? Entonces, lo primero que se pregunta Aristóteles en aquellos años es si existe, no Matías, de hecho, justamente Aristóteles y esa reflexión que él realiza trata de ser lo más empírica posible, ¿sí? Lo más empírico que podía ser en aquellos años. ¿Sí? Los filósofos griegos en aquel entonces intentaron alcanzar conocimiento primero a partir de la observación. ¿Sí? Y Aristóteles fue uno, a diferencia de Platón, que fue su maestro, fue un pensador que trató hoy día lo veríamos así, eh, acercarse mucho más al método científico, ¿sí? Es decir, la observación y de la observación ir estableciendo deducciones. ¿Sí? Entonces lo primero que se pregunta Aristóteles es, al observar las acciones que realizan los seres humanos, si existe algún fin que todos busquemos. ¿Sí? Es decir, lo primero que nosotros alcanzamos cuando observamos las acciones de las personas, ¿sí? Es que las personas se guían y se orientan por fines distintos. ¿Sí? El asesino busca matar. ¿Sí? El sujeto X busca enriquecerse. ¿Sí? El sujeto Y busca construir familia. ¿Sí? El sujeto Z quiere comprarse un auto. ¿Sí? Es decir, todos perseguimos en nuestras acciones fines que parecen distintos. ¿Me sigue con esa idea? ¿Sí? Lo primero que la observación le muestra es eso. ¿Sí? Hay personas que se fueron el fin de semana a la playa. Oye, un fin distinto. Hay personas que se quedaron en sus casas ese fin de semana. Otros fines. ¿Sí? Es decir, cada persona parece que persigue fines diferentes, fines distintos. ¿Sí? Entonces él se pregunta, ¿podrá existir algún fin que todos, en cuanto seres humanos, busquemos? ¿Podrá existir un fin, una finalidad de nuestras acciones que todos busquemos? ¿Qué cree usted? ¿Hay algún fin que nos unifique, algo que todos como seres humanos busquemos? ¿Cuál? ¿Cuál podría ser ese, Gabriela? Muy bien, sí, como dijo Matías, exactamente, sí, como dijo Gabriela. Lo curioso es que Aristóteles, también, la paz mundial, lo curioso es que Aristóteles en aquel entonces, y por eso les decía que eh, resulta muy importante para nuestros días, establece que el fin que todo ser humano busca, ¿sí? Incluso por sobre, Melissa, la salud y el dinero, es la felicidad. Porque alguien puede decir, es cierto, hay personas que buscan la salud, ¿sí? Pero ¿por qué buscan la salud? ¿Lo buscan por la salud misma? ¿Ese es el fin que persiguen? ¿O buscan la salud para conseguir algo más?
Exactamente, ¿sí? Como dice Nicolás, las personas buscan salud no porque realmente les interese la salud en sí misma, sino porque la salud les permite bienestar, ¿sí? ¿Por qué buscamos dinero, por ejemplo? ¿Sí? ¿Para qué necesitamos dinero? ¿Buscamos el dinero por el dinero mismo? ¿Me interesa el dinero? ¿Sí? Ya vamos a llegar hacia eso, Matías, ¿sí? Pero no es tan sencillo, ¿sí? Por ahí va, pero no es tan sencillo. Buscamos el dinero, como dice Nicolás, para alcanzar satisfacción, para pagar la U, muy bien, pero ¿para qué quiero pagar la U? ¿Para qué quiero conseguir el título? ¿Para tener más dinero? ¿Ese es el fin de mi vida? Tener dinero y eso es lo que busco? ¿O el dinero me sirve para algo más? La salud me sirve para algo más, ¿sí? Muy bien, entonces lo primero que hay que entender, pero la comodidad también sirve para algo más. Usted busca estar cómodo y cómoda, Gabriela, ¿para qué? No por la comodidad misma, ¿sí? Para algo más, ¿sí? Entonces Aristóteles va a decir que lo que las personas buscan, y todo ser humano busca a través de los fines distintos que emprende, es la felicidad. Pero allí vamos a entender felicidad de una manera un poco distinta a como se entiende hoy en día, ¿sí? La felicidad no en el sentido de goce o placer, ¿sí? Sino más bien, como dice Pía, por ejemplo, la felicidad entendida como un bienestar, como una vida buena, ¿sí? Para Aristóteles la felicidad, o eudaimonía, como la llamaba, es más bien una condición de vida buena, ¿sí? Una condición de bienestar, ¿sí? Entonces las personas buscan la salud para alcanzar esa condición de bienestar, esa vida buena o esa felicidad. Buscamos dinero porque el dinero nos permite ciertas comodidades, como decía Gabriela, por ejemplo, que a su vez nos permiten tener una vida buena, un bienestar, una felicidad. ¿Me explico con esa idea? Es decir, para Aristóteles hay distintos fines que inmediatamente nosotros podemos ver. Las personas buscan auto, dinero, etc. A estos fines le llamó fines particulares, ¿sí? Pero también se dio cuenta que esos fines particulares, a su vez, llevaban todos hacia un gran fin, hacia un fin que se busca por sí mismo. Vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Aunque suene un poquito absurdo. Un fin final, ¿sí? Un fin último. Y ese fin último, ¿sí? Para Aristóteles es la felicidad o vida buena. Entonces, a pesar que nosotros veamos que todas las personas buscan fines particulares diferentes, alguien estudia enfermería, otras personas estudian terapia ocupacional, otras personas esquina, otras personas derecho, otras personas no estudian, a pesar de los fines particulares que cada uno busca, todos esos fines particulares las personas los persiguen porque piensan y creen que en último término les va a permitir alcanzar la felicidad o vida buena, ¿sí? Y allí es donde vienen los matices, Gabriela. Muy bien que me haya dicho eso. Para Aristóteles, la felicidad, y por eso les decía, la felicidad no es como la entendemos hoy en día. Hoy en día, como dice Gabriela, la felicidad la entendemos como si fuese una especie de goce, ¿sí? De placer. Entonces, claro, cualquier persona obtiene placer de diferentes maneras. Hay personas que obtienen placer comiendo, hay personas que obtienen placer estudiando, ¿sí? Pero ese no es el sentido de la palabra felicidad como lo entendía Aristóteles en aquel tiempo, ¿sí? Por eso es muy importante lo que me dijo Gabriela, porque hay que hacer esa corrección. La felicidad no es variable. Lo que varía es lo que las personas persiguen, ¿sí? Persiguen comer, persiguen su salud, persiguen dinero. Eso es lo que varía. Pero todas lo hacen para alcanzar la felicidad o vida buena, ¿sí? No un mero placer, ¿sí? Porque si las personas buscasen simplemente un placer, entonces bastaría con que nos drogásemos todos los días y cada día y en cada momento, ¿sí? Pero en la práctica, incluso eso no les va a producir felicidad o vida buena. Y las personas nunca van a estar conformes drogándose todo el día,
¿sí? Y a cada momento y en cada instante. ¿Me explico? Por eso para Aristóteles la felicidad no es algo que varía, es algo formal, ¿sí? Es una vida buena. Y esa vida buena, lo que debemos preguntarnos ahora es, ¿en qué consiste? ¿Sí? Porque como muy bien ve Gabriela, alguien podría decir que es variable, ¿sí? Que es diferente. ¿Hasta aquí vamos bien? Tenemos fines particulares, las personas buscan cosas diferentes, buscan fines distintos, pero parece que todos lo hacen, todos buscan esos fines distintos porque de alguna manera quieren alcanzar la felicidad o vida buena. Entonces, tenemos que clarificar si esa vida buena es una o es variable, como dice Gabriela, ¿sí? Avancemos entonces, déjenme borrar aquí. Ok. Entonces, básicamente lo que él intenta mostrar en distintos textos, el más famoso de sus textos éticos es el que se llamó Ética Nicómaco. Nicómaco era el hijo. Entonces, Aristóteles le escribe a su hijo, o al menos orienta el texto hacia su hijo, tratando de ayudarlo a clarificar justamente en qué consiste una vida buena, en qué consiste lo que podemos llamar felicidad, o que él en aquel entonces llamaba eudaimonía, ¿sí? Entonces, comienza mostrando, como vimos recién, que todos dirigimos y buscamos fines distintos, pero todos esos fines distintos son a su vez, como dice abajito, instrumentos, ¿sí? Medios para conseguir otro fin, ¿sí? Un fin último, que es la felicidad, ¿sí? La salud la buscamos no por sí misma, sino porque la salud nos va a permitir alcanzar algo más, que es la felicidad o la vida buena. ¿Cómo clarificamos entonces qué es la vida buena? ¿Sí? ¿Qué es una vida feliz? ¿Sí? ¿Cuál puede ser, como dice allí, el hilo conductor que nos permita clarificar eso? ¿Sí? Ya vamos a volver de nuevo a estas diapositivas. Déjenme mostrarle acá. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? Como decíamos en un comienzo, él parte de la observación, ¿sí? Y dijimos en un comienzo también que junto con la idea de felicidad o vida buena, lo central para Aristóteles va a ser el concepto de naturaleza, ¿sí? De naturaleza humana. Entonces, ¿cómo parte su reflexión? Primero, Aristóteles comienza observando la naturaleza y se da cuenta que puede hacer una gran distinción inicial, ¿sí? Dentro de la naturaleza usted ve objetos inertes y seres vivos, ¿sí? ¿Qué es lo que, si usted solamente ocupa su observación, ¿sí? ¿Qué podría decir, cuál podría decir usted que es la diferencia entre algo que está vivo y algo que no tiene vida? ¿En qué se diferencian? Ya, muy bien, el sentir, quizás Matías estaría más de acuerdo con lo que dice Aristóteles. Muy bien, el sentir es uno. Pero incluso en un nivel más básico, pensemos, ¿en qué se diferencia una planta de una piedra? Muy bien, el movimiento, ¿sí? Lo que me permite diferenciar, como dice Gabriela, entre una planta y una piedra, es cierto, Matías, que está vivo, ¿sí? Pero esa vida se expresa en movimiento. La piedra no tiene movimiento propio. La piedra no va a dirigir su cuerpo hacia el sol. La piedra no busca alimentarse. Si vemos la planta, que para Aristóteles en aquel momento era la forma de vida más básica, no existían los microscopios ni nada parecido. Así que Aristóteles se concentra en esa forma más básica de vida y empieza a mirar la planta, lo que él va a llamar la vida vegetal, y se da cuenta que esa vida vegetal tiene movimiento. ¿Hacia dónde se dirige la planta? ¿Hacia dónde dirige el movimiento de su cuerpo? De su naturaleza, ¿hacia dónde? Muy bien, hacia el sol, como dice Gabriela, ¿y hacia dónde más? El agua y los nutrientes, ¿sí? Muy bien.
Entonces, fíjese, vamos dibujando también para que no se nos vaya olvidando. La planta, ¿sí?, la forma de vida más básica, expresa movimiento, ¿sí? Y ese movimiento, entonces, al menos en la planta, busca o persigue, ¿sí?, alimentarse, ¿sí?, conseguir sus nutrientes, el sol, los minerales, el agua, etc. ¿Sí? Hasta allí, ¿estás de acuerdo conmigo y con Aristóteles? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese movimiento que expresa la planta tiene un fin, que es alimentarse. ¿Ha visto una planta que le haga el quite al sol? ¿Ha visto una planta que no quiera y no mueva sus raíces hacia los nutrientes? No. ¿Ha visto una planta intentando suicidarse? Por decirlo así. No. ¿Sí? Es decir, las plantas, la forma de vida más básica, por naturaleza, fíjese cómo empiezo a utilizar las palabras que Aristóteles va a movilizar. Por su propia naturaleza, por su propia, voy a ocupar esta palabra, ¿sí?, por su propia esencia natural, tiene un movimiento que va a buscar siempre alimentarse. Tiene un movimiento que va a tener siempre como fin alimentarse. Pasemos de esa forma de vida más básica para Aristóteles a la siguiente forma de vida. ¿Cuál podría decir usted que es la forma de vida un poco más compleja que la vida de la planta? ¿Cuál es el siguiente ser vivo? Ya, muy bien, los animales, pero todos los animales, incluidos nosotros, o los animales no humanos. Muy bien, tenemos los insectos, ¿sí?, y lo que podemos llamar en general los animales no humanos. Entonces aquí estaba la planta, acá están los animales no humanos, ¿sí? Y empecemos a preguntarnos, ¿los animales tienen movimiento? ¿Movimiento propio? Sí. ¿Cuál es el fin de ese movimiento? ¿Hacia dónde se dirige su naturaleza? ¿Qué es lo que buscan los animales no humanos? Muy bien. En primer lugar, entonces, como dice Gabriela, es muy importante notar que, y como dice Melissa, que buscan la sobrevivencia. La sobrevivencia más básica, en el nivel más básico, que consiste en la alimentación. Luego, ¿sí?, como dice Melissa, los animales no humanos buscan su reproducción. Las plantas, hoy en día podríamos decir que quizás también buscan su reproducción, ¿sí? Aristóteles no lo veía de esa manera, porque para él las plantas no se movían buscando la reproducción. Hoy en día podemos ver que incluso sí lo hacen, ¿sí? Pero es más claro en los animales que realizan acciones que les permiten y que tienen como fin la reproducción, ¿sí? Entonces, muy bien, Matías, la naturaleza expresa un movimiento, se expresa en un movimiento que tiene como fin satisfacer lo que la propia naturaleza necesita, ¿sí? La naturaleza animal necesita alimentarse, ¿sí? La naturaleza animal necesita reproducirse y socializar, ¿sí?, por eso también buscan personas, atención, etc. Y por lo tanto dirigen sus acciones hacia allá. ¿Se fija? Dirigen sus acciones naturalmente hacia estos fines. Hacia la alimentación en el caso de los animales, la reproducción, la socialización. Son fines naturales y por lo tanto, hacia allá va a ir Aristóteles, va a decir que son fines buenos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Muy bien. Entonces, fíjese, y voy a recalcar esto, ¿sí? Fíjense en que este movimiento es natural, ¿sí? Es un fin que la propia naturaleza establece y busca. La propia esencia, el propio desarrollo de esa naturaleza busca estos fines, ¿sí? No hay animal, ¿sí?, que busque su propia extinción. No hay animal
que, si las condiciones se dan, no busque su reproducción o su socialización. ¿Sí? Lo natural entonces va a ser aquello que permite el desarrollo de nuestras necesidades. ¿Sí? El desarrollo de las necesidades que por naturaleza tenemos. Si entendemos necesidades básicas en ese sentido, sí. ¿Sí? Necesidades que por naturaleza tenemos. ¿Sí? Pero fíjese, aquí hay un matiz, ¿sí? Y aquí comienzan también las diferencias. Decíamos que una planta no puede elegir, por decirlo así, no alimentarse. ¿Sí? No hay ninguna planta que por naturaleza decida no alimentarse. Pero ocurre, por ejemplo, en los animales, por momentos, que usted puede ver que el fin de la reproducción implica, por ejemplo, suspender por momentos el fin o el impulso por alimentarse. ¿Sí? Usted ha visto, por ejemplo, cuando los perritos están en celo, y las perritas están en celos, cómo los perritos son capaces de suspender sus necesidades alimenticias por un impulso o una necesidad natural que parece ser más fuerte en ellos, ¿sí? Que es la reproducción. ¿Se fija? Con un cierto límite. ¿Sí? Hay un momento en que los perritos finalmente van a abandonar la causa y van a volver a alimentarse. ¿Sí? Pero son capaces de ordenar, por decirlo así, jerarquizar o suspender incluso la satisfacción de ciertas necesidades básicas en determinados momentos. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces ahora Aristóteles da el paso obvio y ahora se pregunta por el animal humano. ¿Sí? ¿El animal humano busca alimentarse por naturaleza? Sí, muy bien. Tiene la misma dimensión que tenía la planta. ¿Busca reproducirse y socializar? Sí. Tenemos entonces la reproducción y la socialización. ¿Pero hay algún fin, además de estos dos, que busque la naturaleza humana? ¿Posee una dimensión más o una dimensión diferente del resto de los animales? Ya, muy bien. Sí, como dice Gabriela. Por naturaleza, y fíjese cómo ocupa esa palabra, por naturaleza, el animal humano posee una dimensión diferente, ¿sí? Adicional, que es la búsqueda de su conocimiento, el desarrollo de su inteligencia, el aprender. ¿Sí? Es cierto que existen animales que también aprenden, ¿sí? Pero recuerde, Aristóteles en el 300 a.C. tenía juicios generales. ¿Sí? Y en esa generalidad, entonces, el ser humano incorpora una dimensión que él va a llamar racional, o la racionalidad, ¿sí? Más cercana a lo que entendemos por inteligencia, ¿sí? Y por naturaleza, el ser humano va a buscar desarrollar esa dimensión. ¿Sí? Usted ve cómo los niños, desde pequeños, comienzan a explorar curiosamente el mundo y adquieren, a través de esa exploración, conocimiento del mundo. ¿Sí? A los niños les gusta aprender. ¿Sí? Por necesidad y por naturaleza buscan aprender. ¿Sí? ¿Acepta hasta ahí lo que está diciendo Aristóteles? Muy bien. Entonces, aquí viene el paso siguiente. Si los seres humanos, por naturaleza, poseen estas tres dimensiones, alimentarse, reproducir, socializar, y la dimensión racional, entonces, ¿qué cree que es lo bueno? ¿En qué va a consistir lo bueno para esa naturaleza humana? ¿Qué va a ser lo bueno para esa naturaleza humana? Ya, sería buscar lo bueno sería buscar aquello que sería bueno para los seres humanos, que sería que, como dice Melissa, razonar, pensar, pero solo razonar y pensar.
Fíjese en la naturaleza, Angelina. Angelina, ¿cuál es la naturaleza? Es comer, razonar, pensar, tener donde vivir, reproducirse, socializar. ¿Se fija? Es decir, lo bueno entonces, para Aristóteles, va a ser justamente todo aquello que permita el desarrollo de esa naturaleza. Y como nuestra naturaleza busca alimentarse y sobrevivir, reproducirse y socializar, y desarrollar su racionalidad, lo bueno va a ser todo aquello que permita la satisfacción de esas tres grandes dimensiones. ¿Sí? ¿Se fija? Eso es lo bueno. ¿Y por qué es lo bueno? Porque es lo que la propia naturaleza busca para su desarrollo. Son los fines que la propia naturaleza produce para sí. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta apunta a eso. ¿Cómo debe vivir el ser humano? ¿Se acuerda que íbamos a discutir si la felicidad es lo que cada uno piensa o la felicidad es una para los seres humanos? Desde aquí podemos responder esa pregunta. Para Aristóteles, la felicidad es una y no es variable, porque la felicidad va a ser siempre aquello que permite el desarrollo de esa naturaleza humana. ¿Sí? Como dice allí, el bien entonces viene dado por aquello que desarrolle mi naturaleza. Eso es lo bueno. ¿Sí? Y el ser humano debe buscar los fines que le permitan justamente desarrollar esa naturaleza. Pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros, por naturaleza, buscamos la alimentación, porque por naturaleza buscamos sobrevivir. ¿Bien? Entonces, desde estos criterios, para Aristóteles, ¿sería bueno el suicidio? No, muy bien. ¿Por qué? Muy bien, porque está acabando con una vida, está acabando y está persiguiendo fines que son contrarios a los fines de la propia naturaleza. ¿Sí? Va en contra de esa naturaleza. ¿Sí? Muy bien, Santi. ¿Sí? Entonces, todo aquello que vaya contra la naturaleza, contra los fines que busca nuestra naturaleza humana, va a ser malo, negativo o nocivo, y va a ser bueno justamente todo lo contrario. Entonces, ¿alimentarse es bueno? ¿Es correcto? Sí, muy bien, obviamente. ¿Sí? ¿El aprender es bueno, correcto y necesario por naturaleza? Sí, muy bien. Entonces, ahora que tenemos esa base, hay que establecer otro matiz. ¿Sí? En- hasta cierto punto, no, Janina, porque de hecho en la cultura griega, la homosexualidad o o el goce particularmente del cuerpo en general, ¿sí? Más allá de alguna construcción de género, eh, estaba sumamente naturalizado. ¿Sí? Y fíjese, uno tendría que decir en esos términos que quizás para Aristóteles la no reproducción sería nociva, ¿sí? Pero no necesariamente la socialización o la afectividad que se puede encontrar dentro de las relaciones homosexuales. ¿Te fijas? Lo nocivo para Aristóteles sería la falta de reproducción, la imposibilidad de reproducción, ¿sí? Pero no así la expresión de afectos que de alguna manera desarrolla la socialización y la propia naturaleza. ¿Sí? Ahora, hacia allá va nuestra discusión. Pensemos ahora por un momento, hemos dicho que alimentarse es bueno. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Lo mismo que la reproducción y el aprendizaje y la socialización. Muy bien, eso es lo bueno. ¿Sí? Entonces ahora viene no sé, mi hijo y me dice, ah, muy bien, si alimentarse es bueno, entonces yo quiero comerme 20 chocolates y me voy a alimentar. Así que según Aristóteles, yo estaría realizando lo correcto. ¿Le suena correcto eso? No, claramente no, ¿sí? Entonces falta algo más en este criterio, ¿sí? Falta
Porque, como dice Gabriela, si yo me alimento de esa forma, en realidad no voy a estar promoviendo mi naturaleza humana, ¿sí? Voy a estar incluso atentando contra ella. Entonces el límite, por decirlo así, Paula, el límite viene dado por otro criterio más. Para Aristóteles es bueno todo aquello que desarrolle la naturaleza humana, pero en su justa medida. ¿Cómo sabemos cuál es la justa medida de la alimentación? Entonces, Aristóteles piensa ese difícil problema, ¿sí? Y da un criterio general, ¿sí? La justa medida, o el límite, viene dado por el punto medio entre dos extremos. Mi hijo quiere comerse 20 chocolates. Muy bien, ese es un extremo. Comerse 20 chocolates es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El extremo contrario. No comer. Muy bien, ¿sí? Entonces tengo dos extremos posibles para esta acción que quiere realizar mi hijo. ¿Se come 20 chocolates o no come? Aristóteles entonces dice, lo correcto y lo adecuado es que se satisfaga la naturaleza humana en su justa medida y en el punto medio. Entonces, claro, como dice Melissa, el punto medio matemático sería que comiese 10, ¿sí? Pero evidentemente si mi hijo come 10 chocolates, también le va a afectar a su propia naturaleza. Entonces, el punto medio no es el punto medio de una suma, sino que es el punto medio con respecto a mi propia naturaleza, ¿sí? La naturaleza de mi hijo probablemente tiene un extremo, que sería no comer ningún chocolate, ¿sí? Y otro extremo que pudiese ser, muy bien, por ejemplo, un máximo de 4 chocolates, ¿sí? Desde su naturaleza y considerando su propia posición y contexto, probablemente un chocolate al día, quizás como dice Gabriela, sea lo correcto, sea lo bueno. Entonces, ¿cuál es la dificultad con este segundo criterio que comienza a incorporar Aristóteles? Vamos a colocarlo acá. Este segundo criterio es el punto medio, ¿sí? Alcanzar el punto medio, y tiene una dificultad bastante importante. Porque, por ejemplo, recién hicimos un cálculo, ¿sí? Y preocupamos algo más que un mero cálculo matemático. ¿Cómo sabemos lo que es, cómo sabemos cuál es el punto medio de alimentación para un niño? ¿Cómo sabemos qué resulta saludable y cuál es la cantidad de azúcar, por ejemplo, que puede comer un niño? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé yo? Buscamos ser juiciosos y aplicar el criterio, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es el punto en el que consiste la justa medida? Por ejemplo, tenemos estudios, tenemos médicos, tenemos experiencia, ¿sí? Tenemos ciencia, y desde allí hemos adquirido conocimiento. Recuerden la otra dimensión, la racionalidad del aprendizaje. Y en base a ese conocimiento que tenemos sobre los niños, pero también en base al conocimiento que yo tengo sobre mi hijo y que mi propio hijo tiene sobre sí, yo establezco la justa medida. Entonces, para clarificárselo, el punto medio, primero, y tiene razón, es un cálculo. No es un cálculo solamente, como dijimos, matemático, sino que es un cálculo que además necesita de experiencia, necesita de conocimiento, y con esos elementos usted puede realizar el cálculo, usted puede alcanzar la justa medida. Entonces, si yo le pregunto, tengo a la abuelita de mis hijos, que ha criado a todos sus hijos, ¿sí? Ha criado a 10 hijos, que además ha compartido con mi hijo desde que era chiquitito, ¿sí? Y estoy yo, que, si bien es cierto, es mi hijo y comparto con él, gran parte del tiempo trabajo. La abuelita y yo podemos realizar cálculos, ambos tenemos la capacidad para realizar un cálculo. Ambos tenemos experiencia de mi hijo, ¿sí? Pero la abuelita además posee conocimiento de otros hijos, ¿sí?
Sí, Melissa, normalmente era así. Estoy resituando a las abuelitas. Entonces, si yo comparo esa abuelita conmigo, ¿quién tiene mayor capacidad de juicio para decidir cómo alimentar a mi hijo? ¿Quién puede ajustar y darle en el punto medio con mayor certitud? ¿Sí? Como dice Gabriela, mi abuelita. ¿Sí? Se lo pongo en términos profesionales. ¿Sí? Usted acaba de titularse en el área de la salud. ¿Sí? Llega a un CEFAM, por decirlo así, ¿sí? Y se encuentra con una colega o un colega que lleva 20 años de ejercicio en el mismo espacio en el que usted está. ¿Sí? Frente a una situación compleja y difícil, donde hay que calcular el punto medio, donde hay que calcular lo justo para la salud de esta persona, ¿a quién recurriría usted? ¿A usted como recién egresado o a esta persona, a esta colega que tiene 20 años de experiencia en situaciones similares? Muy bien, ¿sí? Gabriela y Melissa dicen a la colega, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la colega que yo no tengo? Justamente tiene esta capacidad para ajustar en el punto medio, que no solo es experiencia, ¿sí? Sino que es conocimiento adquirido a lo largo de esa experiencia y la capacidad para realizar el cálculo. ¿Sí? Recuerden, no es solo experiencia, porque puede haber una colega que ha estado 20 años en el mismo lugar, pero no ha aprendido nada ni ha decidido, ni ha decidido generar ninguna reflexión en ese espacio. Usted también encuentra colegas así. ¿Sí? Pero estamos hablando de la colega que con los 20 años ha ido reflexionando, ha ido adquiriendo conocimiento, ha ido conociendo a las personas, y por lo tanto puede realizar el cálculo de mejor manera. Aristóteles le va a llamar a eso, a esa puesta en juego de estos elementos, virtud. Para Aristóteles entonces lo central, para definir qué es lo bueno, es primero, estamos sintetizando aquí, es primero darse cuenta que hay una naturaleza humana común. Esa naturaleza humana común tiene 3 dimensiones: la dimensión que busca alimentarse, la dimensión que busca reproducirse y socializar, y la dimensión racional. Por lo tanto, es bueno todo aquello que satisfaga esta naturaleza humana. Pero ¿de qué modo debe satisfacerse esa naturaleza humana? Alcanzando el punto medio. ¿Sí? ¿Cómo se alcanza ese punto medio? A través de un cálculo de experiencia y de conocimiento en una situación concreta, en el CESFAM, en mi familia, en la alimentación. ¿Sí? Hay ámbitos concretos donde este punto medio se debe calcular. Y las personas que son capaces de realizar este cálculo, Aristóteles las va a llamar personas virtuosas. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Sí? ¿Quién puede ser feliz? ¿Y de qué manera podemos ser felices? ¿Se puede ser feliz primero de cualquier forma? No, ¿sí? Según Aristóteles, no, porque no de cualquier forma yo desarrollo esa naturaleza humana. ¿Sí? Así que si alguien me quiere decir que es feliz consumiendo alcohol toda la semana hasta quedar reventado y que su cuerpo se extinga, yo le diría, o Aristóteles le diría, eso no es felicidad. ¿Sí? No es posible llamar a eso felicidad. Entonces, ¿quién puede ser feliz? ¿Cualquier persona? No, tampoco cualquier persona puede ser feliz. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito entonces que debemos cumplir para alcanzar la felicidad? La vida buena. ¿Cuál es el requisito? Muy bien. Comer, alimentarse, reproducirse, socializar, desplegar nuestra racionalidad, nuestros aprendizajes. Pero de cualquier manera, no, en su justa medida.
Y eso nos va a transformar a lo largo de los años, porque recuerde que nosotros vamos aprendiendo a ajustar este punto medio, ¿sí? Aprendemos a conocernos y sabemos con el tiempo cuánto debemos comer y cuánto no, ¿sí? Por ejemplo, con el paso del tiempo aprendemos cuánto alcohol usted puede beber y cuánto no. Y da lo mismo cuánto beban los demás, o la medida justa de los demás. Cada uno debe aprender su justa medida en relación consigo mismo. Y a lo largo del tiempo, con esta reflexión, con esta experiencia y con este conocimiento, nosotros vamos aprendiendo a dar en el justo medio, y por lo tanto para Aristóteles nos transformamos, ¿sí?, en personas virtuosas, ¿sí? Entonces, puede ser feliz, y la felicidad está solamente al alcance de aquellas personas que han desarrollado su naturaleza virtuosamente, que han aprendido, no solamente, Francisco, es adaptarse al contexto, ¿sí? Porque hay contextos que pueden ser sumamente exigentes e incluso nocivos para la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, estos contextos de los espacios de la salud donde se hacen turnos gigantescos de, no sé, supongamos cualquier cosa, 18 horas, ¿sí? Eso no es saludable para la naturaleza y por lo tanto no es bueno para la naturaleza, ¿sí? Es más bien, exactamente, Gabriela, es más bien que yo aprendo desde cada contexto, en cada espacio y en cada lugar donde yo estoy y los demás están, en encontrar la justa medida, ¿sí? Y cuando yo aprendo eso a lo largo del tiempo, me transformo en una persona virtuosa. Entonces vamos a tener colegas en el espacio de la salud que van a ser más virtuosos que otros. Y a esos colegas probablemente nosotros vamos a recurrir para resolver conflictos morales o conflictos que tengamos. ¿Por qué? Porque son capaces de ajustar, de elegir el punto medio frente a estos conflictos. ¿Me sigue? Entonces el criterio para Aristóteles es bueno todo aquello que desarrolla la naturaleza en su justa medida, y el criterio para resolver los conflictos morales debiese ser entregado o alcanzado por aquellas personas que han alcanzado esta virtud. Entonces, ¿cualquiera puede opinar de cualquier tema? ¿Cualquiera puede opinar sobre cómo alimentar a nuestros hijos? No. ¿Quiénes pueden opinar? Aquellos que han alcanzado la virtud en esa toma de conocimiento, ¿sí? No solamente el médico, por decir cualquier cosa, sino el médico que tiene experiencia, que ha visto casos y que conoce las diferencias entre los niños. A ese médico probablemente yo le voy a consultar, ¿sí? ¿Cualquier madre entonces puede servir de referente para decir cómo hay que criar a los hijos? No, solamente las madres virtuosas, ¿sí? ¿Se fija? Entonces, allí está el criterio que Aristóteles ha ido planteando. Ese es el camino que de alguna manera nos va a permitir alcanzar la felicidad, entendida como vida buena. ¿Dudas o consultas hasta acá? Aristóteles no es tan complejo como Kant, ¿sí? ¿Se fija? Pero es muy importante tener mucha claridad sobre conceptos que pueden ser confusos, especialmente cuando los miramos hoy en día, ¿sí? Recuerden las diferencias que establecimos sobre felicidad. Felicidad para Aristóteles no es cualquier cosa, felicidad es una vida buena. Y la vida buena solo puede alcanzarse a través de la virtud. Entonces, si alguien me dice que es feliz matando gente, Aristóteles va a decir, no, ¿cómo? Eso no es posible, ¿ya? Bien, hacemos un descanso de 5 minutos y volvemos al taller. Ok. Voy a pausar un poquito la grabación. Ya, voy a entonces explicar el tercer taller que llevaríamos hasta la fecha, ¿ya? Básicamente este taller, al igual que el taller anterior, lo que pretende es que usted aplique y se familiarice con estos criterios que estamos viendo. Es decir, recuerde que lo central en este curso ciertamente es conocer lo básico y fundamental de la ética, ¿sí? Pero además hay que aplicarlo. Catalina, sí, los talleres, como he mencionado, van a constituir un portafolio. Y el portafolio
es una calificación, ¿sí? Va a tener una calificación y un porcentaje de la nota final. Todavía tengo que ver bien cómo se va a ir dando la modalidad en lo que nos resta, pero sí, siempre ha tenido una calificación, y justamente lo que pretende es que sea una calificación ojalá positiva, ¿sí? Básicamente hay que trabajar, hacerlo y reflexionar sobre lo que se pide, porque además es valioso para el estudio, y eso en general siempre les ha permitido tener al menos una buena calificación más o menos segura y cierta, ¿sí? Bueno, entonces, sí, claro que la tienen, ¿ya? Bien, vamos entonces con la descripción. En este caso, a diferencia del anterior, ¿sí? Yo ya no les voy a entregar una situación, ¿sí? Lo que intento aquí es que usted, con su propio grupo, reflexione y plasme una situación, es decir, que sea capaz de reconocer un conflicto moral que haya vivido, ¿sí? Y sobre ese conflicto moral que alguien del grupo haya vivido, ¿sí? Que intente colocar el criterio aristotélico para resolverlo. Entonces, básicamente es una instrucción, pero no por eso es más sencilla ni mucho menos. Dice, describe los principales criterios de la propuesta de Aristóteles, ¿sí? Y redacte un ejemplo de una situación donde estos se podían aplicar. Es decir, el primer paso, igual que con el taller de Kant, es que usted me clarifique qué es lo que dice Aristóteles, ¿sí? Recuerde, ¿qué aspectos son importantes para Aristóteles? Debe clarificarme qué es la naturaleza, cómo la concibe él, ¿sí? Debe clarificarme qué es lo bueno para esa naturaleza. Debe indicarme además entonces cómo se alcanza aquello que es bueno para esa naturaleza. Recuerde el punto medio de la virtud, ¿sí? Y cuál es el fin final que esa naturaleza persigue, ¿sí? La felicidad. Y luego aplicar esos criterios para resolver un conflicto moral que alguno de los integrantes del grupo haya vivido, ¿sí? Me redacta el conflicto brevemente, no necesita hacer una página, sino lo suficiente para comprender de qué me está hablando. Y luego aplique ese criterio para decir, entonces el conflicto debió haberse resuelto de esta manera. ¿Me explico? ¿De nuevo? Ok. Muy bien, de nuevo, ¿sí? No se preocupe, de nuevo. Entonces, lo primero es describir la propuesta de Aristóteles. Describir la propuesta de Aristóteles significa primero decir qué es lo que Aristóteles entiende que es la naturaleza humana, luego cuáles son los fines que esa naturaleza humana busca alcanzar, ¿sí? Luego explicar cómo se alcanzan esos fines, de qué manera, ¿sí? Ahí entra el criterio de la justa medida, ¿sí? Luego hay que mostrar entonces si esa naturaleza humana busca esos determinados fines de esa forma en la justa medida, entonces, ¿en qué consiste el fin final que todos buscamos? La felicidad. Explicado el criterio de Aristóteles, entonces ustedes redactan un conflicto moral que alguno de los integrantes del grupo haya tenido, haya vivenciado, y aplican el criterio de Aristóteles para resolverlo. Probablemente el conflicto moral que ustedes tuvieron se resolvió, ¿sí? Pero hay que suponer, solo para fines del ejercicio, que el conflicto moral no se ha resuelto y que usted lo va a resolver utilizando el criterio de Aristóteles. ¿Ahí sí me expliqué un poquito más? Muy bien, muy bien. ¿Qué unidades de los Power entran en la cátedra? Va a entrar en la evaluación probablemente hasta la próxima semana. Sí, Gabriela, que si mal no recuerdo, nos queda un criterio todavía más por discutir, mucho más fácil que estos dos, ¿sí? Y con eso cerraríamos un poquito estas escuelas tradicionales o criterios tradicionales. Sí, Connie, se puede explicar con una situación cortita, ¿sí? Lo importante para mí es
que quede bien clara la propuesta de Aristóteles y que la apliquen, ¿ya? Muy bien. ¿Más dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Entonces, como siempre, usted realice su trabajo. Yo voy a estar aquí hasta las 11:30 más o menos, ¿sí? Para resolver sus dudas, inquietudes, etcétera. También si algún compañero o compañera llegó y no alcanzó a quedar registrado en la lista, me lo comenta y lo hacemos también, ¿ya? Y quedo a su disposición entonces, ¿ya? Recuerde, una vez que usted tenga el trabajo, lo suma a su portafolio, ¿sí? Lo guarda, me envía una copia, ¿sí? Solamente para fines de seguridad, y también para mirar más o menos qué les resultó y qué no les resultó, para clarificarlo también la próxima semana. ¿Bien? Ya, jóvenes, entonces, trabaje con calma, ¿sí? Yo quedo bien atento, y una vez que usted termine, queda liberado entonces de la sesión, ¿ya? Aproveche el ratito, sé que hay muchos de ustedes que quizás este ratito no lo pueden aprovechar, pero aquellos que pueden, háganlo, ¿ya?